Muy bien, en la clase de hoy hablaremos de las fracciones, más concretamente de lo que son la representación gráfica y de los números mixtos. Antes de comenzar, hablemos de lo que son las fracciones. Las fracciones son representaciones de la cantidad de partes que se toma de un total, es decir, es una representación de una cantidad que no está completa. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a encontrar números descritos de la siguiente manera. A diferencia de los números enteros, no vamos a tener solo un número, sino que vamos a tener dos separados por una línea. Cada uno de estos elementos que se encuentran aquí tiene un nombre. Para los números que se encuentran del lado de arriba de esta línea, se van a llamar numerador. Y los números que se encuentran por debajo se van a llamar denominador. La línea que representa las fracciones, que es esta de aquí, se va a llamar vínculo o barra. Nuevamente, el número que se encuentra por encima de la línea o el número que se encuentra arriba en esta fracción se va a llamar numerador. El número que se encuentra por debajo, denominador. Y la línea que lo separa se va a llamar vínculo o barra, que en este caso representa enseguida lo que son las fracciones. Siempre que miremos números descritos de esta manera, estamos hablando de números fraccionarios. Ahora, pasemos a lo que son de lo que es la representación gráfica. Para realizar la representación gráfica debemos tener en cuenta que hay dos tipos de fracciones: las fracciones propias y las fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas en las cuales encontramos en el numerador, es decir, el número de arriba, un número más pequeño que el denominador, como vemos aquí, 3/5 o 3/5. El numerador es más pequeño. Por el contrario, las fracciones impropias van a tener en su numerador un número más grande que el denominador, 5/3 o 5/3. El numerador es más grande. Y en las propias, el numerador es más pequeño. Bien, para nosotros representar gráficamente debemos utilizar figuras geométricas, ya sean círculos, cuadrados, rectángulos o triángulos. En este caso, utilicemos un círculo. Bien, esta fracción que está aquí nos va a indicar la cantidad de partes que en las cuales debemos dividir la figura y cuántas de ellas debemos tomar. El denominador nos va a indicar la cantidad de partes en las cuales nosotros vamos a dividir la figura. Como nos dice 5, vamos a dividir esta figura en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el numerador, que es el número que se encuentra por arriba de la línea, nos va a indicar la cantidad de partes que vamos a tomar. Como nos dice 3, nosotros señalamos 3 partes. De esta manera podemos representar esta figura de aquí, esta fracción. Ahora, imaginemos que tenemos ahora 5 séptimos o 5/7. Ahora utilicemos un rectángulo. Recuerden que podemos utilizar las figuras que nosotros querramos siempre y cuando las dividimos en las partes que nos indican y que todas sean iguales. No podemos hacer cuadros más pequeños que otros. En este caso tenemos que dividirla en 7 partes porque el denominador nos indica este número: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, el numerador nos está indicando el número 5, es decir que nosotros debemos tomar 5 partes de esta unidad. 1, 2, 3, 4, 5. Como vemos, en las fracciones propias van a ser más fáciles de realizar que las impropias, porque en este caso simplemente debemos realizar una figura dividida en la cantidad de partes que nos diga el denominador y tomar las que nos diga el numerador.
Este nos decía 3/5, es decir, que dividimos una parte en 5, una figura en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, y tomamos 3. En este caso dividimos la figura en 7 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque nos indica el denominador, y tomamos 5 de ellas, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, si por el contrario nosotros nos dan la figura y debemos hallar la fracción, hacemos lo siguiente. Imaginemos que ahora tenemos esta figura y que está dividida en 4 partes. De esas 4 partes están señaladas 3. Nosotros, como hemos visto, la cantidad de partes en la cual está dividida la figura va a ser el denominador. Miremos, 1, 2, 3, 4. Es decir, que nuestro denominador será 4. Y como están señaladas 3 figuras, nuestro numerador va a ser 3. Ahora, si tenemos esta figura, miremos lo siguiente. Hacemos exactamente lo mismo. El denominador nos va a indicar la cantidad de partes en que está dividida la figura. Miremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 partes, así que colocamos en el denominador 8. Y como están señaladas 5, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a colocar aquí el número 5. De esta manera ya podemos realizar la fracción a partir de una figura. Para las fracciones impropias debemos tener en cuenta de que no realizaremos una sola figura, sino 2 o más. ¿Por qué? Como les dije, en las fracciones impropias el numerador es mayor. Y como vemos, si nosotros realizamos una figura de la cual nos indique el denominador, no nos va a alcanzar. Por ejemplo, como nos dice el número 3, que es el denominador, entonces debemos hacer una figura y dividirla en 3 partes. Pero como vemos necesitamos 5. Así que debemos construir otra. Ojo, siempre debemos construir figuras de la misma, dividida en las mismas partes que las demás figuras. Como nos dice 3, vamos a hacer la de 3. Ahora sí, señalamos las que nos está diciendo el denominador. Como nos dice el número 5, vamos a tomar 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. No podemos simplemente colocar 2 cuadritos porque ya estamos construyendo esta figura de 2 partes, pero como aquí nos indica deben de ser de 3, es decir que nos queda sobrando una. Por ejemplo, si ahora nosotros tenemos 7 medios o 7 sobre 2, debemos hacer exactamente lo mismo. Debemos hacer una figura dividida en 2 partes porque nos dice esta. Aquí era de 3, por eso vemos figuras de 3. Aquí tenemos que hacer la de 2 hasta poder obtener las 7 que necesitamos, que nos dice aquí. Vamos haciendo nuestra figura. Y una vez que nosotros ya tengamos la cantidad que nos dice el numerador, comenzamos a señalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como vemos, cada figura está dividida en la misma cantidad de partes, 2, 2, 2 y 2, porque el denominador nos dice este número, 2. No podemos simplemente aquí dibujar un cuadrito para completar las 7, porque ya no estamos utilizando la norma que nos dice aquí. Debemos siempre construir figuras del mismo número. 2, entonces tiene que ser 2, 2, 2, 2 y tomar las 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al igual que acá. 3, entonces tenemos que hacer 2 figuras de 3 y tomar 5. En este caso, porque como el numerador es más grande, no nos alcanza una figura. Ahora, si fuera lo contrario, que a nosotros nos dan la figura, por ejemplo, esta, señalamos aquí, a partir de la figura vamos a hallar la fracción. Como vemos, hay 2 figuras y cada una está dividida en 3 partes. Como las dos están divididas en 3 partes, entonces ya sabemos
que es el número 3, el denominador, porque cada una está dividida en 3 partes. Ya tenemos el número 3. Ahora miremos cuántas de ellas están señaladas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que esta sería la figura para la fracción 6 tercios. Ahora, si nosotros tenemos esta, haremos lo siguiente. El denominador será la cantidad de partes en que está dividida cada figura. Como vemos, está dividida en 4 esta también y esta también. Es decir, que nuestro denominador será el número 4, porque cada figura está dividida entre 4. Aquí es 3 porque cada figura está dividida entre 3. Ahora miremos cuántas partes están señaladas o están pintadas con rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sería 10 cuartos. 10 la cantidad de partes pintadas en rojo y 4 porque cada figura está dividida en 4 partes. De esta manera nosotros vamos a poder representar gráficamente las fracciones. Ahora, pasando a lo que son los números mixtos, debemos tener en cuenta que nosotros podemos convertir números mixtos a fracción y fracciones a números mixtos. Antes que nada, los números mixtos son números formados por una parte entera y un fraccionario. De la siguiente manera. Señalemos aquí números mixtos. Por ejemplo, este es un número mixto. Como vemos, una parte entera y una fracción. Este número mixto lo podemos pasar a una fracción normal como tenemos aquí, esta de aquí, o teniendo un número fraccionario, por ejemplo este, podemos pasarlo a un número mixto. En el primer caso dice conversión de número mixto a fracción. Entonces, si tenemos por ejemplo este número mixto, 3, 2 quintos, para pasarlo a fracción debemos hacer lo siguiente. Primero vamos a colocar la línea que se llama vínculo barra. Segundo, vamos a colocar el mismo denominador. Y por último, para obtener el numerador, vamos a realizar lo siguiente. Esta parte entera la vamos a multiplicar por el 5. Y lo que nos dé lo vamos a sumar con este número que sería el numerador. El resultado de eso sería el numerador de nuestra fracción. Por ejemplo, 3 por 5, 15, más 2, 17. De esta manera convertimos este número mixto a esta fracción. Digamos que ahora tenemos esta. Volvemos a hacer lo mismo. Colocamos el mismo denominador. Y ahora multiplicamos el 4 por el 6 y lo que nos dé lo sumamos con el 3. 4 por 6, 24. Más 3, 27. Recuerden, se multiplica la parte entera con el denominador y lo que nos dé lo sumamos con el numerador. 6 por 4, 6 por 4, 24. Más 3, 27. 3 por 5, 15. Más 2, 17. Otro ejemplo. Digamos que ahora tenemos 7 y tenemos 3 y 5, 3 quintos. Volvemos a hacer lo mismo. Colocamos el mismo denominador y multiplicamos. 7 por 5, 35. Más 3, 38. Listo. Otro ejemplo. 6 aquí, por ejemplo, y aquí el 2. Nuevamente, colocamos el mismo denominador, multiplicamos esta con esta y lo que nos dé lo sumamos con esta. 6 por 6, 36. Más 2, 38.
siempre multiplicamos la parte entera con el denominador y lo que nos dé lo sumamos con el de arriba. Ahora, para convertir de número fraccionario a número mixto, tenemos que realizar una división por paso, es decir, una división normal. Por ejemplo, que nosotros tengamos 37 sobre 5 o 37 quintos. Debemos realizar su división correspondiente. Vamos a hacerla acá. 37 entre 5. Debemos hallar un número multiplicado por 5 que nos dé 37. En este caso sería 5 por 7. 5 por 7, 35. Hasta 37, 2. 5 por 7, 35. Hasta 37, 2. Aquí lo único que hacemos es ubicar los números que tenemos. El mismo denominador de aquí, de la fracción, será el mismo número denominador en la fracción mixta, número mixto, es decir, este. Como aquí se debe ir el número con que multiplica el 5, en este caso sería el 7. 5 multiplica 7, así que aquí debe ir el 7. Y por último, el residuo, que es este valor que está aquí, estará como numerador. 7 por 5, 35, más 2, 37. Aquí está. Que es lo contrario a lo que nosotros hicimos acá. Lo único que tenemos que hacer es ordenar los números que nos dio en la división. Por ejemplo, ahora tenemos 48 entre 5. Realizamos su división. 48 entre 5. Volvemos a dividir. Un número multiplicado por 5 que nos dé 48. En este caso tenemos el 9. 9 por 5, 45. Hasta 3, hasta 48, 3. 9 por 5, 45. Hasta 48, 3. Este número es el que hace falta para poder llegar hasta el 48. Así que volvemos a ordenar. El mismo número que tenemos aquí será este. El número con que multiplica el 5, es decir, en este caso el 9, va a ir aquí. 5 por 9, entonces aquí tiene que ir 5 por 9. Aquí no puede ir el 9 porque recordemos que tiene que ir el mismo denominador que acá. Así que aquí tiene que ir el 9. Y ya el residuo, que es este valor de aquí, es el que va a ir aquí arriba. 9 por 5, 45, más 3, 48. Es decir, que para nosotros convertir desde una fracción a número mixto debemos hacer su división y después ordenar los diferentes números que nosotros tengamos. Y aquí, para convertir de número mixto a fracción, simplemente realizamos los pasos que dijimos acá. Colocamos el mismo denominador y multiplicamos la parte entera por el denominador, y lo que nos dé lo sumamos con el numerador de acá. Esto nos dará el valor de arriba. 3 por 5, 15, más 2, 17. 6 por 4, 24, más 3, 27. El mismo denominador aquí. Lo mismo para este y para este.